respecto a lo que decía Carlita, ¿no? ¿Cómo es posible que no se haya dado cuenta que se está casando con otra mujer? Bueno, en la cultura en esos tiempos se usaban los velos y el velo solamente se lo sacaba en la noche, cuando llegaba, o sea, la boda duraba 7 días y la primera noche ya los esposos podían pasar la noche juntos. Entonces, recién ahí, cuando estaban en su cuarto, en su intimidad, ahí recién se sacaban el velo. Lo que generalmente pasaba era que bueno, que habían consumido bastante bebidas alcohólicas y eso durante toda la fiesta y cuando ya iban a- a la intimidad de su habitación, como era la primera vez que iban a tener relaciones, entonces generalmente se hacía todo a oscuras, ¿no? Generalmente todo era con las luces apagadas, entonces es por eso que él no se da cuenta, ¿no? No se da cuenta hasta el día siguiente cuando ya la ve, cuando ya hay luz, cuando ya está sobrio y dice, wow, caí en una trampa, ¿no? Y vieron que se enoja y le reclama. Jacob le reclama a Labán porque por la injusticia, ¿no? Y cuando él engaña a su padre, cuando Jacob engaña a Isaac, no se enoja, ¿no? Se enoja cuando le hacen a él la injusticia, pero no cuando él hace la injusticia. Buen día, hermanos. Oh, yo quería comentar y resaltar, creo, bueno, aparte de enojarse, Jacob tuvo que trabajar otros 7 años y yo me imagino el amor tan grande que le tenía Raquel, ¿no? Tal vez otro se hubiera desanimado en su lugar o no sé, o se hubiera ido ya con Lea, hubiera dicho, ya, pues ya tengo esposa. Pero él dijo, yo voy a trabajar otros 7 años porque realmente la amaba, ¿no? Ahí, ahí creo que los estándares de suben porque alguien a veces piensa que el amor no es recíproco, pero pienso que cuando Dios pone no como un destino, sino como un propósito, hay propósito en un matrimonio o en una pareja, pues nada es imposible, yo pienso eso, ¿no? Eso. Sí, podemos destacar la paciencia y la capacidad de esfuerzo y determinación que ha tenido Jacob para luchar por ese amor, ¿no? Creo que podríamos rescatar que en este tiempo es muy fácil abandonar, ¿no? Ah, me dejó en visto, ¿no? Listo, ya. No, no más, ¿no? No le hablo más o no me quiere o algo así. Y fácilmente podemos renunciar a ese gran amor que decimos que tenemos hacia la persona que, que buscamos o que queremos. Sin embargo, aquí Jacob nos muestra cómo este amor era un amor realmente determinado a trabajar duro por eso, a luchar por él y a esperar, ¿no? Él tuvo que esperar. Ese era el mayor desafío, era la espera. Bien, gracias Daisy. Excelente comentario y observación, al igual que Ramiro y Carlita. Bien, hermanos, ¿alguien más o nos vamos a la presentación? Buenos días con todos, hermanos. Eh, Buenos días. yo quería hacer un comentario acerca de cómo Labán engañó a Jacob. Yo no sé si será porque así como Jacob engañó a su padre, también si por eso fue que recibió lo mismo, el engaño de Labán. Eso quería comentar, si usted me podría eh, comentar más sobre eso, si eso tiene que ver o por qué sucedió así. Es interesante, hermana Estrella, es muy interesante que la Biblia se ha escrito de una forma en la que busca llamarnos la atención en ciertas cosas, o sea, atraer nuestra atención, despertar nuestra atención. Y vamos a ver que esto del engaño, eh,
Es un tema bien profundo, bien interesante y lo vamos a responder ahora. Espero que al final de la presentación haya podido responder su duda, hermana Estrella. Así que, porque es algo que es muy importante y justamente hoy es un tema que vamos a profundizar. Así que, adelante, vamos a la presentación. Bien, Génesis 29. Pequeñas cosas que se hacen grandes. Es el título que he puesto al estudio del día de hoy basado en Génesis 29. Y como podemos ver, la imagen de fondo es, ¿qué creen que es eso, hermanos? ¿Qué será lo que está ahí, el de imagen de fondo, que se mueve? La luna, parece. Parece ¿Será? la luna, pero no lo es. Interesante detalle. Es una mezcla de harina con levadura que se prepara antes de hacer el pan. Si se fijan, está en un bol y luego este pedazo de masa empieza a crecer. Por eso se llama pequeñas cosas que se hacen grandes y vamos a ir viendo por qué. Ok, en el primer encuentro que tenemos con el texto es el del verso 1 al 14. Y lo más importante que vamos a ver aquí es que Dios cumple. Recuerden que en el capítulo pasado vimos que Dios le había prometido a Jacob, le había dicho, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Esta promesa, el primer paso, digamos, del cumplimiento de esta promesa ocurre entre el verso 1 y 14, cuando Dios guía como un buen pastor a Jacob hacia el pozo donde se va a encontrar con Raquel, que va a ser su futura esposa y que también es la mujer que su padre quería para él, no una mujer de su parentela, la hija de Labán. Por eso es que en el versículo 11 cuando Jacob encuentra a Raquel, dice que llora en voz alta y la besa. Este beso es un beso de saludo, ¿no? Es un beso que se realizaba por costumbre en esos tiempos, pero el llanto refleja esa alegría, esa gratitud también hacia Dios, porque Dios ha guiado su camino hasta este punto. Recordemos que Jacob al momento no tiene recursos. Jacob al momento ahorita es un hombre solo y sin dinero. Es casi un vagabundo, ¿no? Está ahí caminando en el desierto, tal vez tiene su mochilita y está solo. Entonces, eh, que puede encontrar a Raquel es realmente un gran alivio para él porque sabe que ahora tendrá por lo menos dónde dormir, ¿no? Y sabe que Dios está cumpliendo su palabra, de que Él está con él y que lo está guiando. Ahora, a partir del versículo 15 al 20, vamos a ver que este hombre que no tiene ningún recurso encuentra la posibilidad de tener un trabajo. Y con este trabajo es que va a poder pedir algo a Labán, porque en esos tiempos una mujer, vimos que Raquel era, por ejemplo, pastora, ¿no? Entonces ella trabajaba y cuando se casaba una mujer, el marido tenía que, el próximo marido, el futuro marido tenía que dar una compensación económica a la familia por llevarse a su hija, porque ella representaba también un trabajo y un ingreso. Entonces, que ahora el padre tenía que pagar, si la hija se iba, el padre tenía que pagar a alguien, a un obrero, para que haga el trabajo que hacía la hija. Entonces, era la costumbre dar esta compensación económica por parte del esposo. Sin embargo, vemos a un Jacob que no tenía nada, ¿no? No tenía nada. A pesar de que Isaac era realmente rico, Jacob no tenía, no salió de casa sin riquezas. Y por eso es que le dice, otra forma era, si no tenías dinero, otra forma era trabajar para. Entonces, es por eso que Jacob le dice, bueno, voy a trabajar 7 años como compensación y
tú me puedes dar a tu hija. Y en esos tiempos, obviamente, las mujeres, por como hemos visto el texto, no tenían voto, ¿no? Ellas no podían decir, yo no quiero, no me gusta, ¿no? Quiero otro más bonito, no, no, no podían. Ellas tenían que obedecer lo que el padre decía. Entonces el padre decide que sí. Y bueno, estamos primero viendo el contexto, ¿no? Estamos con un Jacob que no tiene muchos recursos, pero que Dios lo está guiando. Eso es importante, que Dios lo está guiando a hacer todo lo que se ha propuesto. Y nos encontramos también con un Jacob que ahora quiere hacer lo correcto. Como decía la hermana Daisy, ¿no? Que le llamaba la atención este gran amor que él tenía, que dice, no importa, ahora yo voy a hacer bien las cosas, no voy a trabajar duro, voy a hacer las cosas bien porque estoy enamorado de Raquel y ya basta de la vida pasada, del engaño y todo esto, porque además sé que Dios está conmigo. Entonces, ahora Jacob está con toda la intención de hacer las cosas bien, de hacer las cosas correctas, que seguramente nos ha pasado varias veces, ¿no? Decimos, bien, desde el lunes, dieta, ¿no? Desde el lunes, pero ya va a ser lunes mañana. Bueno, desde el próximo lunes, dicen, ¿no? Entonces, en este caso, Jacob ya ha dicho, bueno, ahora sí, de hoy en adelante voy a hacer bien las cosas, pero nos vamos a encontrar con el gran Labán. Labán es el hermano de Rebeca. Rebeca es la mamá de Jacob. Y vamos a ver que estos dos hermanos tienen, además de la familiaridad de la sangre, otras cosas más que los hacen muy parecidos, como por ejemplo su capacidad de ser estrategas para el engaño. Los dos tienen esta capacidad de diseñar un engaño y llevarlo a cabo. Rebeca lo hizo con Jacob, engañando a Isaac. Y Labán lo va a hacer con Lea engañando a Jacob. Vamos a ver en la pantalla, es importante que se fijen, hermanos, hay un pequeño cuadro donde vamos a ver en la primera escena, a la mano izquierda, está la estratega, está el suplantador y está la víctima. Y en la segunda escena, a la mano derecha, está otro estratega, está otra suplantadora, otro suplantador y una víctima. Les pregunto, en la primera escena, ¿quién era la estratega? Rebeca, Muy bien. ¿Quién era el suplantador? Jacob, Jacob, excelente. ¿Y quién era la víctima? Abraham. Ah, no, No era Abraham. perdón. Isaac. Sí, Isaac, Isaac, el hijo de Abraham, ¿no? Isaac, el primer hijo de Abraham. Abraham era el abuelo. Bueno, en la segunda escena, ¿quién era el estratega? El Labán, hermano de Rebeca, Labán. Labán, excelente. ¿Quién era el suplantador o suplantadora? Lea, Lea, ¿Y quién era la víctima? Jacob, Jacob, excelente. En la primera escena vemos que Jacob era el suplantador y la víctima era su padre. Pero en la segunda escena vamos a ver que ahora Jacob es la víctima. Primero él era parte del engaño, ahora él es el engañado. Y vamos a ver que en los dos casos los hermanos son los estrategas. Los hermanos son los que diseñan todo este engaño y hacen que ocurra. ¿No? En el caso en la segunda escena, Lea como la suplantadora, ella en realidad no tenía opción. Ella tenía que aceptar y obedecer lo que su padre le había dicho. En el primer caso, sí, Jacob tenía opción. Él podía decir, no, mamá. De hecho, le dice, no, tengo miedo, por ahí me maldice. Y la mamá insiste y le dice, no, que la maldición caiga sobre mí. Entonces, aquí vamos a notar algo bien interesante que tiene que ver con lo que Estrella nos decía. Primero, que ahora Jacob es la víctima.
Y las escenas se parecen mucho de lo que pasó con Isaac y ahora lo que le pasó a él es muy similar, tan similar que llama la atención, que uno podría incluso deducir, este es el pago por lo que le pasó. Sin embargo, yo estuve leyendo, buscando, y la Biblia no dice exactamente, por esto le pasó eso a Isaac. Ahora él es víctima porque antes engañó. No dice, no lo dice de una forma textual, no lo dice de una forma literal. Por eso es importante igual la meditación en la palabra y ponerle atención a lo que el que ha escrito la Biblia, que sabemos que la ha escrito en este caso Moisés, escribió el Génesis inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué ha hecho énfasis en ciertas cosas, por ejemplo, en esta historia del engaño? ¿Por qué escribió esto y otras cosas no se escriben, pero estas cosas sí? Y lo primero que vamos a ver es que Jacob ahora tiene que encontrarse con alguien que es igual a él. Tiene que lidiar en su vida, los próximos 14 años de vida que va a tener ahí en la hacienda de Labán, con alguien que es igual a él. Tiene que mirarse en un espejo y decir, ok, así soy yo y así ahora estoy recibiendo el mismo trato que yo quise dar o que di a los demás. Y qué importante lección, ¿no? O sea, a veces no es hasta que nos topamos con alguien como nosotros que nos damos cuenta de cómo somos. Quizás él ni siquiera se había dado cuenta del gran engaño que había realizado y el gran daño que le había hecho a su padre, porque cuando su padre se da cuenta que lo habían engañado, tiembla y era un hombre mayor y ciego, pudo haberse muerto de un infarto ahí, pero a ellos, a Rebeca y a Jacob tenían otras prioridades en mente y no tomaron en cuenta el daño que le estaban haciendo a su padre y ahora él tiene que lidiar con alguien parecido a él. Pero vamos allá, vamos más allá, profundicemos más en el tema del engaño. Si se fijan en la pantalla, tenemos otra vez esta imagen que es la levadura son unos pequeños granos, pero cuando se mezclan con harina y agua, pueden crecer mucho, 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 y algo que era muy pequeño termina haciéndose muy grande. Y si nos fijamos en la Biblia, en la familia de Jacob, en qué otras historias hay engaño? A ver, pensemos, hermanas, hermanos, en la familia de Jacob, desde Abraham, Isaac, Jacob, ¿en qué otras historias se hace énfasis en el engaño? En Abraham, ¿En Abraham? ¿En qué momento? cuando se mete cuando tiene su hijo Ismael. Más o menos, hermana, porque eso no fue un engaño, ¿no? Fue algo que se planificó y culturalmente en esos tiempos era normal, entre comillas, que la sierva, ¿no? En este caso de Sara, obedezca lo que Sara decía. Entonces, podía darse a la sierva como esposa también. Era algo común en esos tiempos. Pero hay un engaño. ¿Se acuerdan cuando... La clase de su hermana, cuando dice que es su hermana, Exacto. Exacto, exacto. Y dos veces ocurre. ¿Y luego qué hace Isaac? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo hace Isaac. Y luego, o sea, primero vamos a ver que hay engaño en el corazón de estas personas. Hay esta necesidad de engañar, ¿no? Y cuando Abimelech descubre la mentira, les dice, ¿no te das cuenta del daño que pudiste hacerme? Le dice, de en qué gran pecado yo pude haber caído. Y los dos, ¿no? Los dos a Abimelech le dicen lo mismo, uno a Abraham y el otro le dice a Isaac. Y vamos a ver que este engaño que surge en Abraham, primero es un pequeño grano de levadura.
Y luego, generación tras generación, esta capacidad de engañar se va haciendo cada vez más grande. Y ya no engañan a otros, sino que empiezan a engañarse entre ellos. Ya no engañan al rey y a gente externa a la familia, sino que como pasó en la anterior foto, en esta imagen, empiezan a engañarse entre ellos. Primero Isaac quiso engañar a Jacob. ¿Por qué quiso engañarlo? Porque él quería darle la primogenitura sí o sí a Esaú, aunque sabía que Esaú ya la había vendido. Y resultó que más bien Rebeca y Jacob planificaron algo y lo engañaron. O sea, el engaño ya no era externo, sino se volvió algo interno. Entre ellos, uno al otro, entre hermanos, entre padres, entre esposos, empezó el engaño, que era algo que había surgido primero chiquitito en Abraham. Y ahora vamos a la siguiente familia y pasa lo mismo con Lea, con Labán y con Jacob. Entonces, nos vamos a dar cuenta que este tema del corazón es real y del engaño es algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque empieza chiquito, que empieza en pequeños detalles, empieza en cosas que pensamos que no van a tener gran trascendencia. Pero el pecado, y en este caso específico, el engaño, esta capacidad de engañar, de ponerse una máscara, de mentir, se va haciendo cada vez más grande. Entonces, como líderes, es importante en nuestro liderazgo y en nuestro testimonio y en lo que caminamos con Dios, que cuidemos los detalles, que cuidemos las cosas pequeñas que pensamos que no van a tener mucha trascendencia. La Biblia por algo ha puesto estas escenas. Se han contado cosas y no, o sea, la Biblia no cuenta exactamente todo, ¿no? Pero cuenta historias específicas para que de ellas aprendamos. Y puso el engaño, puso la historia del engaño en Abraham. Lo puso dos veces, luego lo pone en Isaac y ahora lo pone en Jacob. Nos quiere decir algo. Y es que las pequeñas cosas van a trascender. Y lo que empezó siendo un pequeño engaño hacia otros termina siendo una familia llena de engaños, donde entre ellos no se respetan y se engañan constantemente. Por eso nosotros debemos cuidar los pequeños detalles, que solamente es una mentirita, solamente es un pequeño chisme. Solamente es una duda, ¿no? Yo no tengo grandes dudas de Dios, solamente un poco de incredulidad, solamente un poco de estito y un poco de lotrito. Debemos entender que ahí comienza. No es que después, ya cuando se presenta la gran tentación, no. Empieza en las pequeñas cosas, empieza en los pequeños detalles. Y eso va creciendo y creciendo y creciendo hasta que da fruto. Y el fruto termina cambiando el destino de las vidas y termina cobrando una factura. La factura en el caso de Jacob fue que tuvo que trabajar 14 años, siendo de alguna forma explotado, engañado por su tío, por el hermano de su mamá. Su mamá lo amaba tanto, era su favorito, y su tío es el que le pone una trampa. En ese caso, Jacob tuvo que pagar las consecuencias. En nuestros casos, en nosotros, en el caso nuestro, ¿quién tuvo que pagar las consecuencias de de nuestros pecados, de nuestras transgresiones? Jesús. Jesús tuvo que pagar, tuvo que morir, tuvo que sufrir, tuvo que ser lastimado constantemente. ¿Por qué?
porque Él pagó la consecuencia. La factura se paga, alguien la paga, en nuestro caso Jesús la pagó, ¿no? Pero ahora nosotros que hemos sido redimidos y somos líderes bíblicos, somos entendidos en que las pequeñas cosas son las que tenemos que cuidar. Es que es solo un mensajito, ¿no? Solo una fotito. Y ese hito que nos gusta, ¿no? A los bolivianos, un pancito, una cosita, una chiquitito, esas cositas, ese pequeño hito es lo que va a tener luego su fruto. Entonces nosotros cuidamos los detalles. Jeremías ya lo dijo. Jeremías 17:9, el profeta dice, el corazón humano, fíjense lo que dice, es lo más engañoso. Otra vez el tema del engaño. El corazón humano, nuestro corazón, el que tú tienes, hermana y hermano, el que tú tienes, el que tenía Abraham, Isaac, Jacob, ¿qué dice? Es lo más engañoso que hay. Y es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, aquí ya habla el Señor, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas, y a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Y vemos más adelante en el Nuevo Testamento que en Gálatas dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Jacob y Rebeca burlaron a Isaac. ¡Ja! Se salieron con la suya. Labán, ¡ja! Se salió con la suya y lo tuvo de obrero a su sobrino 14 años más. Pero ojo, Dios no puede ser burlado, dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Y cómo se siembra? Se siembra con pequeñas semillas, con semillas que son más chiquitas muchas veces que un grano de arroz. Y eso da fruto y muchas veces da fruto a 100 por 1. Entonces, la Biblia aquí en estos capítulos, hasta este capítulo, no solamente el 29, sino que hasta este capítulo nos enseña la importancia de cuidar los detalles. Así como puede resultar en algo malo, también puede resultar en algo bueno. Cuido los detalles. ¿Qué? Mi relación con Dios. Lo busco, son detalles. Son 5 minutos que me dedico al silencio total y a escuchar a Dios, a buscarlo. ¿Por qué? Porque eso también va a crecer. Eso también va a dar fruto. Son pequeños detalles que van a dar fruto. Y fíjense que a pesar, esto también es bien importante. Sé que son temas profundos, hermanos, así que debemos estar concentrados. ¿Por qué? Porque a pesar del corazón engañoso que tenían estos patriarcas, Dios seguía siendo fiel. A pesar del dolor que empezaron a vivir a causa de sus malas decisiones, Dios estaba en medio del dolor, guiándolos, acompañándolos, proveyéndoles, dándoles consuelo, porque Dios es así, Dios es fiel, Dios se mantiene fiel a pesar del corazón del hombre, a pesar de sus intenciones, porque hacemos cosas, pensamos, lo estoy haciendo por este motivo, pero en realidad hay otras intenciones, ¿no? Y nosotros quizás ni nos hemos dado cuenta, pero en el fondo hay otras intenciones y no siempre son buenas. Y nadie se salva, ¿no? Dice el corazón del ser humano, o sea, todos nosotros somos humanos y tenemos un corazón que nos puede llevar fácilmente a satisfacer nuestros deseos de una forma pecaminosa. Y aún así, es impresionante cómo Dios se mantiene fiel.
Es que a veces he escuchado, ¿no? De personas que cuando obedecen a Dios y cuando se mantienen firmes al Señor, es como ellos, como si dijeran, yo le estoy haciendo un favor a Dios. Al obedecerle, le estoy haciendo un favor a Dios. Al hacer mi devocional, al buscar mi Biblia, al orar, yo le estoy haciendo un favor a Dios. Pero esta historia, hasta aquí la Biblia nos enseña que en realidad es al revés, que cuando nosotros buscamos a Dios, en realidad nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos. Y que a pesar de que nosotros fallamos y pecamos y tenemos un corazón engañoso, Dios sigue ahí ayudándonos, guiándonos, protegiéndonos, proveyéndonos. Entonces, el panorama cambia. Cuando buscamos a Dios, en realidad lo estamos haciendo por nuestro bienestar. No es porque le estemos haciendo un favor a Dios. Me pasa mucho en la consejería cuando hablo con personas y les digo, mira, necesitas buscar más a Dios. Y lo ven como una carga, ¿no? Como un peso, pero no tengo tiempo, pero como si le estuvieran haciendo un favor a Dios. En realidad, cuando buscamos a Dios, nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos. Nos estamos haciendo un bien a nosotros mismos porque realmente es lo que nos va a dar la capacidad de tener una buena vida, de tener un buen fruto, una buena cosecha, de librarnos de estos detalles que nos van a llevar a engañarnos constantemente. Porque Dios es luz y nos va a mostrar su luz, nos va a mostrar las intenciones de nuestro corazón y el por qué hacemos las cosas, el por qué y para qué. Y finalmente vamos a ver esto, cómo Dios responde a la oración y al dolor de Lea. Lea fue víctima al final de todo. Lea tal vez amaba a otra persona, no sabemos. Tal vez Lea le gustaba otro tipo de hombre, pero no, ni modo. Su padre le dijo, tú vas a ser parte de este engaño, punto. Ahí adentro, ve y métete allá. ¿Y qué pasó? Lea sufrió. Lea es una mujer que ha sufrido mucho. Vamos a ver en sus oraciones cómo ella dice, constantemente dice, fíjense, cuando tiene sus hijos, dice en el versículo 32, el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Era una mujer que no era amada y que ella se sabía no amada, que era menospreciada y despreciada, que era la segunda, que el hombre que le pertenecía a ella no la amaba. En el próximo versículo, en el 33, vuelve a decir, el Señor oyó que yo no era amada. O sea, su anhelo era que su esposo la ame. Y Dios vio que no era amada, que era despreciada, y le da consuelo. Constantemente le da consuelo. Versículo 34 se repite con el tercer hijo. Dice, ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí. Pobre mujer, realmente sufría mucho y Dios la escuchó y Dios vio su llanto, así como cuando vio el llanto de Agar, ¿no? ¿Se acuerdan de Agar? Cuando dijo, oh, ahora sé que tú me ves, tú eres el Dios que me ve. Y aquí Lea repite lo mismo, dice, el Señor ha visto mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Y le da a Rubén, que significa, vean, un hijo, ¿no? Rubén significa, vean, aquí un hijo, es como diciéndole a Jacob, ve, aquí está, te he dado un hijo. ¿Cómo era el corazón de Jacob? A pesar de que Lea era su esposa, no la amaba, no la amaba, quizás hasta la trataba mal, ¿no? Porque cuando uno no ama, ¿cómo es, no? Indiferente, seco, frío, ¿no? Ella tal vez le busca charla, él no le responde, más está pensando en Raquel, ¿no? Mientras ella le está hablando, entonces, y ella le dice, mira, aquí está Rubén, un hijo, te he dado un hijo.
Luego le da a Simeón, le dice, mira, el Señor está escuchando mi llanto. Luego le da a Leví, que significa unido, es decir, ahora sí vamos a estar unidos con mi esposo. Ya son tres hijos, nada nos puede separar, estamos unidos. Y finalmente le da a Judá, que significa el Señor sea alabado. Ya se olvida ya en el cuarto de un poco de Jacob y dice, ahora no, esto es con Dios y yo alabo a Dios, porque cuando mi esposo no me escucha, Dios me escucha. Cuando mi esposo no me provee, Dios me provee el amor que necesito. Y sabemos que de, Wow, perdón, solo un comentario. Y de Judá viene, bueno, seguramente eso vas a decir, pero es que yo estaba renegando porque en el texto dice, y Lea no tenía brillo en sus ojos. Entonces, y muchas veces es como que se relaciona que Lea era fea o no era, no sé, no era muy agraciada. Y Raquel sí, viendo como la... y sí, o sea, se refiere a que no tenía no era muy agraciada. No sé si era fea, no hay una foto y los términos de belleza son tantos que no podríamos decir Pastor, nosotros, pero pastor, perdonen sí, la intervención. Sí, creo que el brillo en los ojos en las personas es cuando no son felices, porque una persona triste no tiene brillo en sus ojos. ok, puede ser. Podemos interpretar varias cosas. Es interesante que meditemos en la Biblia, pero no sabemos a ciencia cierta, ¿no? Lo que sí sabemos ahorita es que ahorita, porque su esposo no la ama, no es feliz. Y de Judá viene Jesús, por si acaso, ¿no? De Judá viene Jesús. Entonces, es Lea, la mujer que es exaltada por Dios para ser la que va a ser recordada como una de las abuelas de Jesús. Bien, y esto para terminar, porque el Salmo 126:5 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. No todo es tener este cuidado de que, ay, que si me equivoco, que si mi corazón y que ahora me va a venir algo malo. No. No todo es eso, sino que siempre hay esperanza y el mensaje de Dios siempre está con esperanza. Lea, en este caso, fue parte de este engaño, fue también víctima, porque prácticamente la obligaron. Y con lágrimas sembró y con regocijo segó. Entonces Dios no es indiferente a nuestro dolor, no es indiferente a nuestro sufrimiento, a pesar de que este sufrimiento sea causa de las malas decisiones que han tomado otras personas que tenían poder sobre nosotros. No es indiferente y al final eh, los que siembran también con lágrimas, con este dolor, ¿no? De que la vida muchas veces no es lo que esperamos. Podemos decir, Dios ha visto, podremos decir, Dios ha visto mi sufrimiento y con regocijo segarán. Se fijan que el cuarto hijo, Lea simplemente dice, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Y bien, entonces con eso, hermanos, gracias por su atención. Ahora sí tenemos unos minutos. No sé si Estrella logré responder de alguna forma tu inquietud. Sí, sí, me llegó a aclarar muchas cosas y ahora entiendo, ¿no? Eh, que todo eso también, como usted dice, nos enseña lo que pasa en estos tiempos, porque a veces, eh, como dice, es una cadena cuando, por ejemplo, los abuelos cometieron un pecado, no sé si será así, con un ejemplo, tuvieron un segundo compromiso. No sé si es hereditario o es una cadena que sigue. Los hijos, los nietos también a veces no se quedan con la primera pareja.
No sé si eso tiene que ver también con lo que Mm, nos trata de decir Jacob conforme los engaños que ha pasado. mm. Por ejemplo, el papá Abraham primero le engañó que era la hermana, igual que Isaac, y así sucesivamente. Es lo que también nos quiere tratar de decir ahora lo que pasa en estos tiempos. Mm. Es, para entender bien esto, hermanos, hay que comprender el tema del liderazgo. Habíamos dicho que el liderazgo es influencia, influencia. Entonces, así como Isaac levantaba altares, como Abraham también levantaba altares porque tuvo esa influencia. Así Isaac también engañaba como su papá engañaba. Es influencia. Lo aprendió de algún lado, lo vio, lo escuchó, tenía esa influencia. Entonces lo mismo pasa con Jacob, pero ya, o sea, el tema es que cada vez se hace más grande. Entonces nuestro deber es cuidar los detalles en cómo influenciamos a los demás, sabiendo, y en nuestras vidas también, ¿no? Sabiendo que eso, que es muy pequeñito, puede hacerse muy grande, tanto para bien como Isaac, que levantaba altares, como para mal, ¿no? Que se engañaban unos a otros. Entonces, nosotros como líderes debemos cuidar nuestra influencia, porque nuestra influencia va a trascender nuestros hijos, las personas que están mirando lo que hacemos, que nos siguen, van a repetir y quizás lo hagan el doble de lo que nosotros, tanto lo bueno como lo malo. Gracias, Estrella. Me parece que esto del engaño es muy, hay que tomarlo con mucha pinza, ya que en Apocalipsis, ¿no? 22:15 dice que no va a entrar, no, o sea, no van a entrar ni los que hacen mentira. Y ahorita me está viendo un poquito lo que es mentira. Aquí dice, ¿no? Falsedad, mentira, pero también habla de engaño, ¿no? Entonces, a veces como cristiano, ¿no? Hasta los siervos de Dios, ¿no? Entonces, no tengo tiempo, digamos, o sea, tantas cosas que a mí también me pasan, ¿no? Yo también me incluyo. Entonces, tanto las ovejitas, ¿no? Alguna cosita. Yo, por ejemplo, hago muebles de melamina y antes era bien farsante, bien hablador y ese hábito me ha costado. Decía, o sea, cuando entregaba un mueble, o sea, lo más correcto era decir la verdad, ¿no? Pero para que no se desespere, y decía, no, ya estoy ya estoy en la ceja y recién estaba partiendo de Santiago segundo del taller, ¿no? Y así era. Entonces, y una vez que he vuelto a reconciliar en el Señor, se me ha hecho un hábito. Entonces, a veces esa especie va creciendo, va creciendo. Y en Apocalipsis dice, no va a tolerar ningún engaño, entonces tenemos que hacer corregirnos. Por eso es que da mucho énfasis, ¿no? Moisés tanto en este, ¿no? En Abraham, en Isaac, en Jacob, ¿no? De trabajar con esa área, ¿no? Diciendo de ser claros y sinceros, ¿no? Todos ser transparentes, ¿no? Como por ejemplo, cuando un sacerdote se viste, ahí vemos también, ¿no? Su parte íntima, perdón que hable esto, la transparencia, ¿no? Entonces, ser transparentes y trabajar en eso. Gracias, Pastor. Bendiciones. Sí, qué lindo es encontrarse con una persona que es auténtica, ¿no? Que es sincera, que puedes ver que que se presenta tal cual como es y que te presenta la verdad. Y qué lindo que esa persona sea un cristiano, ¿no? Que puedas decir, oh, esta persona es verdadera, ¿no? Aunque tiene defectos, tiene virtudes y todo, pero uno sabe con quién está lidiando, ¿no? Sabe con quién está tratando. Y bueno, y también me haces pensar mucho en el tema del mercado, ¿no? En el tema del comercio. Ah, no, bueno, que pesa 100 gramos, pero la balanza está adulterada, ¿no? Está movida, está todo tergiversado. Pequeñas cositas, ¿no? Pequeñas cositas que van a afectar después nuestro futuro y el futuro de los que nos siguen. Bien, ¿quién más, hermanos? Conversemos un poquito más, tenemos unos 5 minutitos. Pastor, a mí me llama mucho la atención lo que acaba de decir también. No sé si estoy entendiendo bien, pero esos pequeños detalles del día a día que vivimos y que pueden dañar, si se puede decir así, nuestra vida espiritual, si es que estamos tomando malas decisiones. Pero
también pienso en las familias, ¿no? Está la hermana Estrella, creo, hablando de lo que es la generación o incluso las cadenas generacionales o algo así. Nosotros conocemos por maldiciones generacionales que van incluso deteriorándose de familia en familia, o sea, de una misma familia, pero en generación. Cuán importante es tomar buenas decisiones para nuestras generaciones futuras, porque lo que tal vez yo tome de decisiones hoy día, mi forma de educar, de criar a mis hijos, lo que yo les enseñe, mis actos, van a ser determinantes para el futuro también de mis nietos y de mis generaciones que vienen. Eso me hace pensar bastante de que nosotros, cuanto más como hijos de Dios, pues tenemos que ser muy sabios en las decisiones que tomemos. Y el otro tema es el engaño. Creo que después de que Adán y Eva pecaron, eh, cuando ellos fallaron a Dios, entra el pecado ya. Y por eso es que nuestras generaciones ya no son así, si se puede decir, ya venimos con esa generación así desde Adán y Eva, ya como si vemos en cada capítulo hemos visto engaños, ocultar, eh, no sé, como en este caso, digamos, Labán lo hizo trabajar más años, se aprovechó, si se puede decir, de su sobrino, de Jacob. Entonces, vemos que, y hoy por hoy es así, ¿no? Tenemos que cuidarnos bastante, muchas veces las espaldas de a veces personas que nos quieran engañar, uno tiene que estar ahí cuidando, ya sea en el trabajo. Hoy por hoy es así, hay mucho de eso, ¿no? Mm, Entonces, creo que eso ya está en la humanidad como un, si se puede decir, un ADN de pecado, de si te puedo engañar, si puedo hacerte esto. Obviamente que nosotros, como hijos de Dios, marcamos la diferencia porque nosotros somos los que no practicamos esas cosas, pero sí estamos viviendo en este mundo donde sí hay, muchas veces somos víctimas de esas cosas. Entonces, si me entiende lo que quiero sí, decir. sí, sí, gracias, gracias, Darling. Hermano Juan, creo que Juan quería decir algo. Bueno, este tema del engaño, fíjate, me haces pensar, ¿no, Darling, cómo desde el jardín, ¿no? Surge ahí el primer engaño y generalmente el engaño surge a causa de la incredulidad. Adán y Eva pensaron que había algo mejor, que Dios de alguna forma los estaba engañando. Cuando la serpiente les dice, no van a morir, más bien serán como dioses. Como diciendo, Dios les está escondiendo esto, no les ha contado esto. Entonces ellos desconfían de Dios y caen en el engaño. Cuando Abraham miente, es porque tiene miedo de que lo maten. Incredulidad. Isaac, lo mismo. Incredulidad. Jacob, lo mismo, porque ya Jacob tenía una profecía. Entonces Jacob solamente tenía que esperar que Dios cumpla su palabra, como siempre lo ha hecho, pero no, incredulidad. Tuvo incredulidad y ¿qué hizo? Utilizó el engaño para beneficiarse a sí mismo. Labán utiliza el engaño para beneficiarse a sí mismo. ¿Qué pasaba? Resulta que cuando Jacob trabajaba para Labán, dice que Labán empezó a enriquecerse mucho y Labán se dio cuenta de que Dios estaba con Jacob. Entonces, mientras más tiempo lo tenía a Jacob como siervo, más rico él se iba a hacer. Entonces, el engaño generalmente surge porque queremos, de alguna forma egoísta, ¿no? Tenemos incredulidad y queremos satisfacernos a nosotros mismos. Ah, es que Dios no me va a proveer, entonces me tengo que aprovechar, tengo que robar, tengo que sacar provecho de alguna parte porque tal vez Dios no me va a proveer.
Ah, es que Dios no me va a proteger, entonces veo la forma de conseguir mi propia protección de otras formas, ¿no? Ah, es que Dios esto, es que... Entonces, a causa de la incredulidad, es que nosotros fácilmente podemos recurrir al engaño para obtener algo que pensamos que necesitamos y que de hecho necesitamos, pero pensamos que Dios no nos los puede dar. Entonces, como no me lo puede dar, ¿qué pasó con Sara? Igual, Dios no me va a dar hijos. Bah, anda Abraham, dale con Agar. Incredulidad. Entonces, por eso la Biblia dice que está hecha, ¿no? La Biblia está hecha para que nuestra fe crezca. Al final de todo eso se trata, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, al final se trata estos estudios, cada vez que ustedes buscan a Dios, que oran, que Dios responde sus oraciones, todo se trata de que nuestra fe crezca. Y en la medida que nuestra fe crece, nosotros somos más dependientes de Dios y menos dependientes de nuestras artimañas. Es un tema complejo, ¿no? Para terminar, hermanos, el estudio, les voy a poner este pequeño ejemplo. ¿Bien? Yo sé que ya es un poco tarde, pero esto lo estamos disfrutando, así que sigamos un poquito más. Les pongo el siguiente ejemplo. Vamos a decir en este caso una mujer. ¿Ya? Una mujer que fue a su trabajo, tuvo un día muy pesado, todo le salió mal en el trabajo, muchos problemas, el jefe no estaba conforme con nada, le dio un montón de pendientes, salieron mal los pendientes, entonces frustrada, enojada, ¿no? Sale y al salir del trabajo porque estaba desconcentrada, afanada, ajetreada, se cae y se golpea su rodilla, está además coja, ¿no? Coja y golpeada y aturdida, estresada por la vida, decide llegar a su casa y entonces dice, voy a cocinarle algo especial a mi esposo. Entonces le cocina algo rico, prepara las velas, pone una mesa, pone flores, música, el ambiente huele bien, ella se cambia, se pone una ropa linda y lo espera a su esposo para cenar y darle una cena especial. Ella dice en su mente, yo le voy a hacer una cena especial a mi esposo para que él se sienta amado. Entonces llega el esposo, cansado también, y ve la cena, se sienta, come rápidamente, dice gracias y va y se echa. ¿Cómo creen que reaccionó la mujer? ¿Creen que se puso feliz o creen que se enojó? Se enojó Ya fue la gota que derramó el vaso. ¿Y por qué se enojó? porque no hemos visto las señales. ¿Qué dices? ¿Qué dicen los demás? O sea, sí, se puso furiosa, pues, se puso furiosa, se fue y le reclamó y le dije, yo te hice una cena, tuve un día pesado y además me saqué el tiempo para ponerte la mesa, flores, velas, una cena deliciosa y tú solo vienes, comes y te echas. Yo lo hice todo esto para ti, y tú no valoras nada. Bueno, para ir al punto, hermanos, el corazón es engañoso, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ella hubiera hecho realmente las cosas para él, cuando vio que comió y fue y se echó, hubiera estado satisfecha. ¿Por qué? Porque lo hizo para él. Él comió, está feliz, ahora va y se duerme. Perfecto, estoy feliz yo también. Pero no, en realidad ella tuvo un día muy duro, muy pesado y ella necesitaba una cena especial, hablar con su esposo, que su esposo le preste atención, quién sabe qué más. Necesitaba eso. Entonces, hizo todo eso no para su esposo, lo hizo para ella, para ella. Y por eso cuando no recibe esa atención, se enoja. Entonces, esto pasa.
Pero yo les cuento esto porque pasa constantemente en la vida diaria, es algo cotidiano. Hacemos cosas pensando que estamos haciendo para los demás o es algo noble o bueno. En realidad lo estamos haciendo muchas veces para nuestro propio interés. Y por eso nos enojamos también cuando no recibimos lo que esperamos. Engañoso es el corazón, ¿no? Más que todas las cosas. Esta pequeña historia nos enseña que debemos eh, examinar nuestros corazones, nuestras intenciones verdaderas y también dejar que Dios lo haga, porque ahí dice, ¿no? Dios examina los corazones y nos muestra si nuestro camino se está yendo a la izquierda o a la derecha, Él lo corrige. Bien, hermanos, muchas gracias por su tiempo, gracias por su atención. Que tengan un lindo fin de semana lleno de buenas intenciones. Sean auténticos, sean verdaderos. ¿Ok? Chao, mis hermanos queridos, mis hermanas. Nos vemos el día lunes para continuar con los estudios.